Hola, Hola. este video es primero para agradecerle a Mateo, Tres viejos. ¿Por qué no mejor revisamos lo que respondió a mi video de Salvador Allende en Guadalajara diciendo que básicamente Salvador había creado un desastre en Chile? Salvador Allende enfrentó una crisis económica, sí. Hubo inflación, sí. Hubo desabastecimiento, sí. Negar eso sería negar la historia, pero contar solo eso también es negar la historia, Mateo. Chile estaba en plena Guerra Fría. Allende había llegado al poder por elecciones democráticas, con un programa que proponía transformar profundamente el país, y este programa encontró una fuerte oposición. ¿No les recuerda algo? Hubo paros empresariales, hubo una huelga nacional de camioneros y una crisis política permanente. Y décadas después, Mateo, también conocimos documentos que comprobaban que Estados Unidos también intervino para que el proyecto de Allende no prosperara. Claro, porque la culpa es de todos los demás, la culpa nunca es de ellos. Como cuando Gustavo Petro decía que la crisis de Venezuela no era culpa del gobierno socialista del siglo XXI, sino que era culpa de las sanciones internacionales del gran capital. Es que nunca van a perder. Si ese socialismo fracasa es porque no era verdadero socialismo. Si ese otro socialismo que sí les gusta también fracasa, no, es que no es culpa de ellos, es culpa de todos los demás. Es que no los dejaron prosperar. Entonces aquí les vamos a responder no a ella, porque obviamente ellos nunca van a aprender, sino a todas las personas que pronto me vean a mí y puedan contestarle a este tipo de videos desinformadores y que ponen en un púlpito a Salvador Allende como un gran revolucionario, como una persona que ayudaba a su pueblo, pero que obviamente no lo dejaron prosperar. Y para que no me digan que soy un gran aliado de Estados Unidos o un aliado del gran capital, sí, obviamente les concedo, porque eso está más que documentado, la CIA intervino y se metió en distintos asuntos de Chile durante los años de presidencia de Salvador Allende, entre esos la huelga de camioneros de 1972. Eso no hay nada que discutirlo. La cosa, el problema, o lo que no les dicen, es que la CIA no es el que imprime los billetes chilenos. Eso lo hace la banca central chilena. La política económica de Salvador Allende no fue una respuesta al ataque internacional de los grandes capitales. Fue una propuesta económica que hizo desde el comienzo de su presidencia y además de eso lo había prometido en su campaña. ¿Y cuál es esta propuesta? Fue una teoría explícita de su ministro de Hacienda, Pedro Buscovic, de aumentar salarios y congelar precios. Lo que siempre se ha dicho, lo que siempre hemos señalado, que puede crear crisis económicas. Y mientras tanto, todo el gasto del Estado chileno se iba financiando con emisión de dinero por parte del Banco Central chileno. Es decir, es la receta clásica para una crisis económica en un país. Y lo más grave de todo esto es que los socialistas no aprenden. Por eso es que hoy estamos también hablando de la teoría moderna monetaria, que justamente sostiene eso, que un país puede endeudarse lo que quiera si esa deuda es con deuda interna, porque pues obviamente el Banco Central puede simplemente imprimir, como si eso no afectara en nada a la economía. Para el primer año de Salvador Allende, en 1971, parecía que todo esto iba a funcionar. Los salarios aumentaron un 21%, el PIB aumentó un 8% y la inflación, bueno, la inflación ya empezaba a subir en ese primer año 22%, pero bueno, hay que también ser realistas porque en los años anteriores Chile ya había tenido unas inflaciones muy altas, entonces para diferenciarlo de los años anteriores, pues era una buena noticia. Pero lo que pasó después es que no fue tan buena noticia. Según este libro, que se llama El Proyecto Chile, de Sebastián Edwards, un chileno economista, menciona lo siguiente. El déficit del sector público pasa del 3% del PIB, algo normal, no muy grave, al 24% en 1974. Eso ya es calamitoso. La oferta monetaria crece de tasas del 30 al 40% anual a más de 300%. Y la inflación sigue esa curva exacta de 22% a casi 700% en 2 años. Eso es culpa de los malditos Estados Unidos, de la CIA que metieron plata para hacer una huelga de camioneros. No, eso simplemente decisiones de ese gobierno de Salvador Allende, que simplemente creía que usted imprimía dinero y que no iba a pasar nada. Y además de eso, no es culpa tampoco de Estados Unidos que Salvador Allende comenzara a nacionalizar bancos, a nacionalizar tierras y a que obviamente todos los industriales, todos los empresarios que vieron cómo se estaba comportando la economía simplemente dijeron chao, aquí yo ya no voy a meter mi plata. ¿Y cómo hacía el gobierno de Salvador Allende para controlar los precios? Nada, simplemente en una oficina unos burócratas decían, no, este precio del pan, este precio del huevo está muy caro, así que nosotros simplemente lo vamos a recortar a esto. ¿Qué fue entonces lo que sucedió? Simplemente pregúntense ustedes, socialistas, ¿qué es lo que sucede cuando usted como empresario vende el pan a 500 pesos y llega un burócrata y le dice, no, ese pan ya no le cuesta 500 pesos, ese pan lo tiene que vender a 200 pesos?
Simplemente que como usted tiene que comprar la harina, tiene que comprar los huevos, tiene que comprar la leche y además de eso usted tiene un lugar, usted tiene que pagarle a unos trabajadores y todo eso le cuesta más que 200 pesos la unidad de pan, pues usted deja de hacer pan, usted simplemente cierra su empresa. Y lo que sucede luego de eso es que se dan simplemente desabastecimientos de una gran cantidad de productos. Y eso fue lo que le sucedió a Chile desde 1971 hasta 1974. Pero obvio, cuando ese modelo explota, precisamente por lógica, no es culpa de ellos, siempre es culpa del otro. Lo mismo sucede con Venezuela. Comienza la gran crisis en Venezuela desde el 2012, 2011, comienzan ya a irse muchos venezolanos de Venezuela y llega Gustavo Petro tan orondo diciendo que no, es que no es culpa de Venezuela, no es culpa del socialismo del siglo XXI, es culpa de las sanciones de Estados Unidos, que ahí viene cuando empezaron esas sanciones. En 2016, la próxima vez que le digan que la culpa de la crisis económica de un país socialista es la CIA o Estados Unidos, simplemente pregúntese usted, ¿quién es el que decide firmar los decretos que llevaron a esa crisis económica en ese país?